Aprovechalo, aprovechalo. Bueno, Bueno, vamos a comenzar la charlita de hoy y el tema de hoy es cambios fisiológicos por el ejercicio. A ver, les hablo un poquito. Nosotros siempre hemos hablado que hacer ejercicio es bueno para la salud y como acá lo promulgamos, pues me parece importante tocar el tema, quizás no de una forma tan científica para no aburrirlos, pero sí toca infortunadamente hablar un poco con términos científicos para que nos quede bien claro lo importante que es la actividad física para nosotros. Recuerden que durante la charla de inicio, nosotros hablábamos que el cuerpo humano no está hecho para ser sedentario. Entonces, pues realmente lo que vemos ahorita en la mayoría de la población, sobre todo en países desarrollados, bueno, y también en algunos en vías de desarrollo, es un aumento drástico de los porcentajes de obesidad mórbida, eso asociado a enfermedades metabólicas que van a originar pues una calidad de vida muy limitada y van a aumentar los gastos pues en todo lo que tiene que ver la atención en salud, en fin. Y la idea es que cuando nosotros logremos dentro de nuestra rutina de vida por lo menos unas 3 a 5 actividades físicas por semana, vamos a mitigar mucho este inconveniente o este problema tan grave que se está viendo en estos días. Asociado a todo lo que hacemos acá, que es buscando una buena nutrición, buscando un buen descanso, los actos de amor, bueno, los 4 pilares en los que se basa nuestro taller, que realmente nos van a llevar por un camino que pues de verdad es muy agradable, la energía que nos da, bueno, en fin. Entonces vamos a comenzar un poquito sobre cambios fisiológicos por el ejercicio y realmente son muchos los sistemas que se benefician desde el punto de vista osteomuscular, metabólico, inmunológico, pero nos vamos a centrar en las adaptaciones cardiovasculares y en la respiración o adaptaciones respiratorias durante la actividad física, digamos, por ser quizás dos de los sistemas que más cambios pueden, pueden verse cuando pasamos de una vida sedentaria a una vida con actividad física dentro de su rutina. Entonces, dentro de las adaptaciones cardiovasculares es importante aclarar que recuerden que durante la actividad física, debido al aumento en la necesidad de energía, en la necesidad de oxígeno de los tejidos, porque pues obviamente su metabolismo aumenta, pues va a haber mayor flujo. Las necesidades de oxígeno y de nutrientes son tan elevadas que estas adaptaciones para mantener dicha actividad afectan todo nuestro organismo. Entonces, para recordarles que en reposo, es decir, cuando estamos acostados en cama, por cada 100 gramos de tejido, digamos que eh, muscular, se necesitan 4 cc de sangre. Pero, cuando pasamos a hacer actividad física, esos mismos 100 gramos de tejido muscular van a necesitar 80 centímetros de sangre. Una pequeña fórmula matemática nos está mostrando cómo el aumento en la necesidad requiere 20 veces más el flujo que cuando se está en reposo. Entonces, imagínense si el cuerpo tiene esa capacidad de satisfacer esa necesidad, es porque realmente está preparado para hacerlo. Y nosotros, quedándonos con una vida sedentaria, pues realmente estamos desaprovechando una gran, pero gran virtud de nuestro cuerpo, que es adaptarse a los cambios desde el punto de vista fisiológico, a los aumentos de las necesidades por requerimientos debido a la actividad física. Entonces,
todo esto se va entrenando, se va ensayando, se va ganando poco a poco. Recuerden que nosotros lo que debemos tener es paciencia, debemos tener constancia, debemos tener disciplina y las metas que vamos a lograr son realmente increíbles. Hoy estamos soñando con una prueba muy bonita y los invito pues realmente, pues ojalá los que puedan participar, los que puedan debido a la parte de ¿cómo se llama?, de visado y eso, porque el cuerpo lo dé, todos podríamos hacerlo. Y es ir al maratón o al medio maratón en Miami en febrero de 2022. Realmente es la primera prueba que se hace allá. Este fin de semana pasado, con más exactitud, ayer se hizo una en Berlín con unas medidas pues de bioseguridad importantes, como es no una partida como estamos acostumbrados a verlas, todo el mundo amontonado por grupos de edad, sino lo que ellos llaman rolling start, que es que van saliendo de a 6 competidores cada 20, 30 segundos hasta lograr pues la cantidad que se haya inscrito, buscando que no sea que no se aglomeren tantas personas. Entonces, pensamos que Miami va a ser como la primera libre nuevamente en esta nueva forma de vida, la primera libre volviendo a las normas anteriores. Ojalá así sea. Bueno, siguiendo con los cambios fisiológicos, durante el ejercicio intenso, el flujo, como dijimos que el requerimiento aumenta 20 veces, ese flujo puede pasar de un 15 a 20% a un 80% en el sistema muscular activo. Recuerden que de acuerdo al ejercicio que hagamos, pues son los músculos que vamos a activar. Los ejercicios más completos, ustedes conocen, son pues el trote o el jogging, el ciclismo y la natación, debido a que realmente todos los grupos musculares se tienen que activar. Algunos también muy buenos, pero que no activan de forma simétrica y tan continua todos los grupos musculares, pues están los demás, ¿cierto? Tenis, fútbol, bueno, todos los demás deportes, pero digamos que los más completos son esos tres, como natación, ciclismo y atletismo. Eh, bueno, sigamos. Entonces, ¿qué pasa? ¿Cómo hace ese sistema cardiovascular para cambiar tanto? Es decir, si tenemos nosotros una llave que al abrirla da un flujo, ¿cómo hace para que cuando nosotros abramos esa llave podamos aumentar 20 veces ese flujo? Entonces, todo eso es debido a muchos cambios que suceden de forma automática gracias al sistema nervioso simpático. Digamos que el sistema nervioso simpático es una parte de lo que nosotros llamamos sistema nervioso autónomo. Y como su nombre lo indica, es un sistema nervioso casi, ojo vivo con la palabra, casi automático. Porque hemos visto, ¿por qué le pongo el casi? Hemos visto cómo gracias a la oración, gracias a la meditación, podemos ser manejadores en cierta forma, en cierto porcentaje de ese sistema nervioso autónomo. No quiere decir que vamos a influenciar en él el 100%, no, pero sí hemos visto cómo con estas medidas tan importantes que además nos ayudan a despertar la conciencia, que es otro de los objetivos grandes de este taller, lograr influenciar en algo este sistema nervioso autónomo. Entonces, ¿qué hace el sistema nervioso simpático? Los vasitos, es decir, todas las arterias tienen un esfínter precapilar. El capilar, digamos que es la parte final de las arterias o de las vías de la sangre oxigenada, es decir, la que sale del corazón hacia el cuerpo, llamamos oxigenada, termina en los capilares. Y en ese capilar, que es el tubito más chiquitico, hay un esfínter. Y ese esfínter es como si fuera una válvula que se abre y se cierra. Y esa válvula es la que domina el sistema nervioso simpático. Entonces, funciona de acuerdo a las necesidades del tejido, produce vasodilatación. Es decir, en el sitio donde el músculo está activo, se produce vasodilatación de esos esfínteres. Pero en el grupo muscular que quizás no está tan activo, entonces se produce lo contrario, vasoconstricción. Porque si nosotros llegáramos a aumentar
la necesidad de flujo en todos los Actividad por músculos. la tarde, ¿qué pasa? Hola, ¿sí me escuchan? Bueno. Por ahí hay alguien. Hola. Bueno, niños, entonces voy a seguir. Supongamos que nosotros necesitáramos aumentar el flujo en todos los grupos musculares del cuerpo y que ese esfínter precapilar se dilatara en todos los músculos del cuerpo, entonces el requerimiento de flujo sería elevadísimo y no tendríamos eh, cómo satisfacerlo. Entonces, hay partes como la piel, hay partes como el tejido tegumentario, hay partes como el tracto gastrointestinal, donde van a haber vasoconstricción importante para lograr que todo ese flujo se dirija hacia toda la parte muscular. Es por eso que muchas veces cuando estamos comenzando nuestra actividad física, sentimos como hormigueo en la piel. Yo no sé si alguna vez les ha pasado, uno siente que le pica todo. Eso es debido a la disminución del flujo sanguíneo que hay que produce esa picazón o prurito. En el abdomen, en el sistema gastrointestinal es lo mismo. Por eso es que muchas veces aparecen los síntomas gastrointestinales durante las carreras largas, porque es digamos que el secuestro de ese flujo sanguíneo hacia todo el tubo digestivo, que pueden aparecer sensaciones como de cólico, como de diarrea, o no sensaciones, sino síntomas y cuadros clínicos difíciles. Es por eso que durante estas carreras largas, la mayor causa de abandono son problemas básicamente gastrointestinales, incluso por encima de los del sistema osteomuscular, que digamos que debería ser el más afectado en cuanto a calambres o torceduras o rupturas miofibrilares, en fin. Pero lo que más, o sea, 9 de cada 10 abandonos son por problemas gastrointestinales. Es por eso que el flujo, o sea, eso es debido a que el flujo se restringe tanto que cualquier cosita puede producir algún problema de mala absorción o que no se logre absorber bien y pueda llevar a producir diarrea. Por eso es que la alimentación durante estas pruebas largas es tan importante desde el punto de vista de entrenarlo y ensayarlo. Y normalmente nosotros en las carreras no debemos experimentar con nada porque nos puede presentar alguno de estos cuadros que nos vayan a dañar toda la prueba. Bueno, entonces lo que les hablaba, pues la idea es que ese flujo llegue al grupo muscular que está más activo y de pronto al grupo muscular que no está tan activo, pues se restrinja y de esa manera podamos satisfacer todas las necesidades del aumento en las necesidades de esos músculos. Entonces, el resultado del cuerpo, ¿cuál es? Pues hay una vasoconstricción generalizada en todos los demás sitios con una vasodilatación local en los grupos musculares que más se necesitan. ¿Qué pasa con ese corazón? Nuestro corazón, que es la bombita que se encarga de bombear toda esa sangre a todos los tejidos del cuerpo, eh, eh, que tiene más o menos una capacidad de 5 a 6 litros por minuto estando en reposo, que cuando los sedentarios deciden dejar de ser sedentarios por fortuna, este gasto cardíaco puede pasar a 25 litros por minuto y que cuando ese sedentario sigue entrenando con juicio, con disciplina, con constancia, puede llegar a superar hasta los 25 litros del ejercicio a llegar hasta 40 litros por minuto. Esa es una capacidad enorme. Si nosotros comparamos en reposo 5 litros y en una actividad física muy entrenada 40 litros, es increíble cómo nuestra bombita es capaz de producir 8 veces más esa cantidad de sangre que bota cada minuto, 8 veces más. Eso es gracias a la mejoría de la fibra muscular, mejoría en el llenado de esa bombita y mejoría en cuanto a la contracción como tal para aumentar ese flujo. Otra cosa también es que hay unos reguladores principales como son la frecuencia cardíaca y el retorno venoso. También se ha visto como hay un aumento en el retorno venoso, pues debido a unas sustancias que ahorita vamos a hablar.
Entonces se aumenta el volumen y la presión de la sangre que llega al corazón. Eso es lo que nos ayuda a adaptarnos. Ojo, ojo, que más adelante vamos a hablar sobre el síndrome de muerte súbita, porque yo sé que es una inquietud importante. Como este corazón es un músculo estriado, este músculo sufre no, o su condición de movimiento tiene que ver mucho con la ley de Frank Starling. Y es, recuerde lo que estudiamos por allá en la física, cuando veíamos resortes, que el resorte tiene una capacidad de elongarse y de contraerse de acuerdo a la distancia en que se elonga. Pero llega un momento crítico en que si se elonga demasiado, ya ese resorte no se vuelve a contraer. Asimismo pasa con nuestro corazón. Y aquí quiero que vean estas tres curvitas de esta gráfica, donde estamos comparando la precarga en las X y en la Y, digamos que todo ese volumen de salida del corazón, y vemos cómo cuando aumenta mucho esa precarga, aumenta mucho ese volumen del grosor pues, del corazón, entonces se incrementa la función cardíaca. Pero cuando ya se aumenta demasiado, entonces hay una disminución de esa función cardíaca. Eso mismo pasa con los resortes. Por eso la importancia de ir de manera progresiva, con mucha paciencia, hasta lograr un rendimiento realmente asombroso comparado con lo que hacíamos nosotros cuando estábamos dejando recién el sedentarismo. Yo he visto acá en el grupito como compañeros de este taller no podían realmente trotar un minuto seguido. Acá nuestra pista es muy técnica porque no es plana, sino que tiene subidas de diferente desnivel que implican pues un trabajo mayor. Y vemos cómo esas personas, después de unas semanas de constante ejercicio y de no desfallecer, lograban llegar a cima sin ningún inconveniente, pues todo debido al entreno continuo. Desde el punto de vista pulmonar, esta gráfica no voy a hablar mucho de ella, lo que les quiero contar es que el pulmón tiene una capacidad enorme, 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 tanto que un atleta profesional durante su máximo rendimiento alcanza a copar de toda esa capacidad el 70, máximo el 80%, comparado con la función cardíaca que se llega al 100%, máximo 105%, porque ya después, digamos que es deleterio el efecto que se produce sobre el corazón. Y quizás este problema me parece problema, no problema, sino esta característica de la capacidad respiratoria como tan sobrada, nos ha llevado a que no le paremos tantas bolas a la función pulmonar. Y la función pulmonar es nuestra respiración. Y nuestra respiración es, digamos, que de lo más importante durante la actividad física. Es por eso que acá nosotros en el grupo siempre procuramos durante nuestro trabajo hacerlo de una manera 3-3, es decir, 3 inspiraciones por 3 expiraciones, buscando mejorar cada vez más esa capacidad pulmonar. Entonces, estos volúmenes que ustedes ven acá son limitados, ¿cierto? La capacidad es una sola, que es la capacidad pulmonar total, que ustedes ven en la línea del lado derecho, la vertical. Esa no va a cambiar. Lo que va a cambiar son los volúmenes que están dentro de esa capacidad pulmonar total. Entonces uno puede disminuir un poco el volumen residual, los volúmenes de reserva disminuirlos y aumentarlos más a la capacidad vital, llevando a que el cuerpo logre, digamos que logre aprovechar más cantidad de aire que entra en los pulmones y de esta manera pues hacer el intercambio de oxígeno por CO2, que es lo que necesita el metabolismo celular. Bueno, durante el ejercicio... Doc, qué pena. Cuente. Doc, es que nos están viendo las diapositivas o no las tenés programadas. Ay, qué bueno. Ya la pongo. Qué pena. Digo que a mí a veces se me olvidan las vainas. Yo es que espero que ya lo estén viendo. Ahora sí.
¿Ya la pueden ver? Sí, ahora sí, ahora sí. Sí, ahora Bueno, sí. me voy a devolver un poquitico para que vean que no llevamos casi nada. Todo lo que hablamos es de los cambios fisiológicos por el ejercicio, hablamos de las adaptaciones cardiovasculares y estamos ahorita hablando sobre la respiración. Recuerden que las adaptaciones cardiovasculares lo que se busca es aumentar ese flujo a nivel del grupo muscular que está activo y restringir el flujo al grupo muscular que no está activo y a los otros sistemas que quizás no son tan importantes durante la actividad física. Eso es gracias al sistema nervioso autónomo, al simpático, gracias al manejo que se hace en el esfínter precapilar, que es como la última parte de ese tubito que lleva la sangre oxigenada a los tejidos. Bueno, y aquí está pues lo que hablábamos de los porcentajes. Recuerden que esa necesidad de flujo de sangre en un músculo que está en reposo es digamos que 4 por cada 100 gramos, pero cuando está activo puede aumentar esa necesidad en 20 veces hasta 80 cc por minuto por cada 100 gramos. Y eso lo hace gracias al aumento del trabajo cardíaco. Entonces, desde el punto de vista del corazón, les contaba cómo esa cantidad de sangre que es capaz de expulsar el corazón por minuto cuando la gente está en reposo puede estar alrededor de 5 a 6 litros en el adulto, y en los sedentarios cuando comienzan a hacer ejercicio puede subir 5 veces, pero cuando uno sigue entrenando con constancia y con disciplina se puede subir hasta 8 veces, es decir, de 5 litros pasar a 40 litros por minuto. De esta forma logramos satisfacer esa necesidad aumentada en el músculo pues que está muy activo. Bueno, le hablaba de los resortes, que más o menos el corazón se comporta como las leyes de Frank Starling, que cuando aumenta ese grosor, pues aumenta, digamos, la capacidad de botar sangre del corazón hasta cierto punto. Ya cuando aumenta demasiado, ya esa función cardíaca empieza a disminuir. Y hablábamos del pulmón, que el pulmón, por fortuna, tiene una capacidad de satisfacer muchísimo, pero muchísimo, el aumento en la necesidad de aire, es decir, de oxígeno en los tejidos. Tanto así que el atleta más duro, en el momento en que más necesita de esa capacidad pulmonar, no sobrepasa el 80%. Comparado con el corazón, que uno fácilmente, cuando está muy bien entrenado, llega al 100%, a veces hasta el 102, 105% de esa capacidad para lograr satisfacer esas necesidades aumentadas. Entonces, lo que hace el pulmón es pues, mejorar un poquito los volúmenes dentro de la capacidad pulmonar total. Aquí vemos, pero no le vamos a parar mucha bola. Lo importante es que eh, desde el punto de vista pulmonar, casi que limitación no tenemos. Y es por eso que cuando nosotros hacemos actividad acá, procuramos siempre llevar todo el tiempo una respiración 3x3, es decir, 3 inspiraciones por 3 expiraciones. ¿Por qué es tan importante eso? Porque cuando estamos comenzando, digamos que la actividad física, aparece el famoso dolor de vaso, que empieza con una irritación como en los hombros y luego se irradia con un dolor punzante, fuerte, pero fuerte y a veces como apretón en la parte baja del tórax, puede ser derecho o izquierdo, como en el diafragma. Es de ahí que se cree que el dolor puede ser originado por una isquemia transitoria de los diafragmas debido a ese robo de la circulación que sucede en el tejido, en todo el sistema gastrointestinal por la redistribución de los flujos. Pero ¿qué he encontrado? Desde hace más o menos un año larguito, yo vengo haciendo 3x3 y les confieso que el dolor de vaso nunca me volvió a dar. Igual, recuerden que el vaso simplemente es un nombre que se le da, porque no es que se origine en la víscera del vaso que tenemos, ¿no? Yo no tengo vaso hace muchos años e igual me da dolor. Les comparto, esta mañana yo puse ahí que había hecho un trabajito de ciclismo, ahorita por la tarde hice un trabajo de atletismo, pues como mi segundo entreno para el maratón. El programa era hacer 8 por 1000 a un ritmo bueno, alcancé a hacer 5 por 1000 y ya en el último
en el último estaba sintiendo un poquito de dolor de vaso y me tocó bajar el ritmo. La idea es cada semanita aumentar un 1000 más, llegar a 6 por 1000, 7 por 1000, 8 por 1000. La idea es que de aquí a enero esté haciendo más o menos 20 miles. Eso ya con seguridad llegaría al maratón en una muy buena condición. Bueno, siguiendo desde el punto de vista pulmonar, nuestra respiración, lo que les decía ahí, pues que el volumen corriente podría alcanzar la capacidad vital, es decir, lo que bota uno de aire y luego después de una botada forzada logra meter la cantidad de aire posible, esa es la capacidad vital. El volumen corriente, que es lo que normalmente movemos como entre respirar y respirar, puede lograr esa capacidad vital. Por eso es que es tan efectiva nuestra función pulmonar. Y yo pienso que es uno de los motivos por lo que muchos de los entrenadores y preparadores no le paran muchas bolas a la respiración, cosa que es muy importante para todos. Ahí lo que les decía, más o menos 70%, nada más los deportistas entrenados realizando un ejercicio intenso no suelen alcanzar el 60% de la capacidad vital. Digamos que en otras partes he encontrado 70%. Y el aparato respiratorio no es una limitante de nuestra capacidad. Entonces, pues yo creo que ese es uno de los motivos por los cuales quizá no le paramos tantas bolas. Pero la respiración durante el ejercicio sí es muy importante porque las necesidades de oxígeno son aumentadas y la producción de CO2 también está aumentada. Entonces deben haber estos cambios respiratorios para lograr barrer más CO2 y lograr administrar más oxígeno a los tejidos. ¿Qué pasa con los vasos? Ya hablamos del corazón, ya hablamos de los pulmones. ¿Qué pasa con las arterias? Es decir, por todos los canales donde va esa sangre. Eh, Hay unos cambios importantes en cada vaso per se, y es que se vuelve más sensible al óxido nítrico. Ese óxido nítrico hace que el vaso se dilate más, es decir, si él tiene un diámetro específico, con el óxido nítrico ese diámetro aumenta. Es como si tuviéramos una manguerita de media pulgada y pasara tranquilamente a 3/4 o a 1 pulgada. El mismo vaso por el aumento en la sensibilidad del óxido nítrico debido a la cantidad de ejercicio que hacemos. Por eso es que la actividad física es tan importante, porque como nos volvemos más sensibles al óxido nítrico, el vaso aumenta su, su diámetro y el líquido que va dentro de él, al tener un diámetro aumentado, pues ejercerá menos presión. Y es de ahí como las cifras de tensión arterial empiezan a disminuir. Por eso una de las medidas terapéuticas no farmacológicas más importantes para el manejo de la hipertensión es iniciar actividad física, ojalá en unas zonas bajitas, es decir, todo el metabolismo aeróbico, y durante 30 a 45 minutos 3 veces por semana. Cuando ya logramos eso, subimos a 5 veces por semana y vamos realmente a empezar a ver cómo las cifras tensionales van disminuyendo, lo que conlleva a que los medicamentos que se toman para mantenerlas bajitas también puedan ir disminuyendo. Bueno, esto todo asociado, recuerda que es una parte, pero no quiere decir que es lo único, todo asociado a una mejoría en la nutrición, a una disminución en el peso y a simplemente pensar mejor cosas positivas y no dejarnos que el estrés se apodere de nosotros. Además, durante el ejercicio de muchas semanas, hay un aumento en la fabricación de esos vasos, ¿sí? Es decir, no solo el vaso o la arteria se vuelve más ancha, sino que aparecen nuevas arterias. Eso es importantísimo y acá quiero hacer un paréntesis pequeñito para citar a dos amigos que de no ser porque eran muy activos desde el punto de vista físico, eh, tuvieron unos problemas cardíacos de realmente importantes y hubieran muerto. Uno de ellos hizo de pronto un tromboembolismo pulmonar, es decir, la sangre se empezó a coagular. Muchas veces no se sabe por qué. La mayoría de veces son por problemas de sedentarismo o alguna enfermedad neoplásica o cáncer dentro del cuerpo produce que la sangre se coagule un poco. Este colega no tenía ninguna de esas cosas, es de las que nos llamamos como idiopáticas, pero taponó varias arterias en el pulmón. Eso aumentó la presión
que necesitaba hacer ese corazón para lograr llevar esa sangre al pulmón y lograr sacarla del pulmón para llevarla a todas las partes del cuerpo. Y gracias a que tenía un corazón con neovasculatura y un corazón fortalecido por la actividad física, no pasó a mayores, se pudo anticoagular y hoy es el día en que monta bicicleta sin ningún problema. El otro caso, otro colega que hacía ejercicio por, digamos que por problemas familiares, o sea, hereditarios, no problemas, sino condiciones hereditarias, y también por unas condiciones nutricionales adversas. Unos 10 años atrás tenía una dislipidemia, es decir, colesterol y triglicéridos mal controlados, y taponó prácticamente las 3 arterias del corazón, las principales, o sea, coronaria derecha, coronaria izquierda, circunfleja. Cuando se fue a cateterismo, inclusive no se le pudieron colocar los famosos stent y tuvieron que llevarlo a cirugía de corazón abierto para hacerle una revascularización miocárdica. Como tenía un corazón fortalecido, aguantó sin problema y hoy es el día que ya está rehabilitado y yo creo, si no estoy mal, que ya está otra vez andando en bicicleta. Entonces, todos estos cambios a nivel crónico de neovasculatura, de mejoría en el diámetro de las arterias, de mayor sensibilidad al óxido nítrico, lo que hacen es protegernos. No quiere decir que no nos vamos a morir, en algún momento uno se puede morir y la única condición que necesita uno para morir es estar vivo. Y recuerden lo que les hablaba hace poco, que también nos disminuye la tensión arterial, llevando a que el trabajo cardíaco pues sea mucho más efectivo. Bueno, entonces este corazón, a nivel de su estructura bioquímica, es decir, lo que es troponina, actina, miosina, todo eso aumenta su eficacia y su eficiencia y el trabajo de la maquinaria contráctil pues mejora. Puede llevar a un aumento en la masa cardíaca hasta un 20%. Recuerden que el deportista de alto rendimiento siempre tiene una hipertrofia cardíaca que en ocasiones puede ser deleteria. Recuerden las leyes de Frank-Starling, a veces es tan hipertrófico que puede sufrir ese corazón. Por eso es realmente importante nuestros chequeos cada año, así nos sintamos muy bien y no tengamos ningún cuadro clínico de dolor precordial o de disnea, es decir, que nos falta el aire y que nuestro rendimiento en el ejercicio sea muy bueno. Cada año debemos hacernos nuestro control, que nos vea el médico, que nos mande nuestro electrocardiograma. Los que hacemos pruebas de larga distancia, tenemos que hacernos una prueba de esfuerzo al año o un examen un poquito más fuerte. Yo en este caso, yo ya me he hecho una prueba de esfuerzo y hace como un mes, no, 2 meses me hice una angioTAC coronario y por fortuna todo salió muy bien. Entonces este corazón aumenta en cuanto a su volumen y a su grosor, hay una hipertrofia, pero eso es pues con años de práctica, y además aumenta y mejoría la irrigación sanguínea. Como el corazón late mejor, esa frecuencia cardíaca basal empieza a disminuir y recuerden que las coronarias, es decir, las arterias que alimentan el corazón, se llenan cuando el corazón está en reposo, es decir, en la diástole. Y la diástole, el tiempo de la diástole va a depender de la cantidad de veces que ese corazón lata por minuto. Entonces, si late menos, pues la diástole va a ser un poquito más larga y eso va a ayudar a que esas coronarias se llenen mejor. Y además, como tenemos nuevos vasos, como tenemos nosotros lo que llamamos circulación colateral, es decir, nuevos vasos en el corazón, pues vamos de cierta manera a estar más protegidos. Y todo este ejercicio nos ayuda a disminuir el tono simpático. El tono simpático es como la actividad de ese sistema nervioso autónomo que hablábamos, que nos ayudaba a regular el esfínter precapilar y en condiciones de emergencia, pues el sistema simpático es el que actúa, pues, y lo pone a uno a 1000, aumenta la presión, aumenta la frecuencia cardíaca, bueno, puede haber en esos cambios tan drásticos la ruptura de las famosas placas y eso originar que haya un trombo y se tapone una arteria y de ahí para abajo se produzca un infarto de ese tejido. El ejercicio nos ayuda a disminuir como la agresividad en esa respuesta. Bueno, un pequeño resumen de lo que pasa con el trabajo cardíaco y el ejercicio.
Aquí que les nombro, pues recuerden que los ventrículos aumentan en cuanto a grosor, en cuanto a su volumen. Bueno, cuando hay esfuerzo máximo, el volumen de eyección aumenta debido pues a que esas cavidades del corazón también han aumentado, debido a que la sangre también llega más al corazón. Bueno, todo lo que hablamos ahorita, y debido a que aumenta la capacidad pulmonar, pues se logra satisfacer esa necesidad para todos los tejidos. Bueno, ahora sí, hablando un poquito del famoso corazón de atleta, cuando ya cumplimos ciertas semanas de entreno continuo, pues nuestro corazón se llena con mayor volumen y se contrae con más eficacia. Eso produce que la frecuencia cardíaca que necesitábamos para lograr un rendimiento cada vez va a ser menor. Eh, ¿En qué ayuda? Recuerden que cuando nosotros hablamos de zona 2 o zona 2 alta máximo, estamos hablando de un metabolismo aeróbico para obtener la energía. Más adelante en la charla de energía vamos a hablar un poquitico de esto, pero quiere decir que de una manera más eficiente, el corazón va a trabajar como más descansado. Haciendo un ejemplo, es como si tuviéramos un carro que anda a 80 kilómetros por hora y consume, por decir algo, 2 galones por hora en esos 80. Y debido a los cambios por el entreno, no va a consumir 80, sino que va a consumir 60. Entonces, es más o menos lo que le pasa al corazón. Va a trabajar de la misma manera, satisfaciendo las mismas necesidades, pero con menos trabajo. Y eso desde el punto de vista energético es muy importante. Estos cambios del corazón atleta desaparecen tras abandonar o reducir la actividad deportiva. Más o menos al año de haber dejado de ser élite, esa hipertrofia se va perdiendo. Pero ojo vivo, hay unos factores genéticos importantes. Hay gente con una capacidad única y hay gente que no. Por eso es que cuando hemos logrado una actividad física importante con un desempeño muy alto, por ejemplo, los deportistas de élite, lo ideal es que nunca, pero nunca dejen su actividad física, porque debido al crecimiento cardíaco que se ha obtenido, o sea, la hipertrofia, al parar y disminuir todos estos cambios a nivel vascular que hablábamos, la probabilidad de presentar disminución en ese aporte de oxígeno a ese músculo aumentado va a ser alta y pueden aparecer infartos. Tanto así como el equipo olímpico, creo que el equipo olímpico alemán en el año 76, el equipo campeón de pista, el velódromo, todos murieron, creo que antes de los 45 años, porque todos dejaron de hacer actividad física y bueno, pues se infartaron y hasta ahí llegaron. Esto es muy importante, esta grafiquita, en cuanto al riesgo de muerte y el volumen del ejercicio. Cuando somos sedentarios, ese riesgo de muerte aumenta, pero cuando tenemos un ejercicio físico regular, ese riesgo disminuye. Y ojo que cuando volvemos ya nos pasamos un poquitico y nos volvemos deportistas de élite, el riesgo tiende a aumentar. Aumenta un poco comparado con los que hacen ejercicio regular. Pero si comparamos la incidencia de muerte en el deportista de élite contra la incidencia de muerte en el sedentarismo, pues no hay nada que hacer. Mientras el sedentarismo supera, ahí vemos el número 2, el deportista de élite supera máximo el 1, es decir, puede ser hasta la mitad. Bueno, ya estamos acabando. El ejercicio, sobre todo el entrenamiento dinámico, hacen que a esfuerzos normales o medios el estrés vascular sea menor. Esto gracias a todos los cambios que hemos hablado ahorita. Muerte súbita. Muchos han visto cómo algunos deportistas colapsan en pleno partido de fútbol o en plena carrera de atletismo o en fin. Y uno dice, pero ¿por qué si hace deporte le pasa eso? Pues el hecho de hacer deporte no implica que uno no tenga enfermedad, que uno no tenga riesgos. Tampoco implica que uno tenga una longevidad en su vida, ¿no? Lo que sí implica es que se va a vivir mejor. Entonces, esta muerte súbita tiene una incidencia de 1.6 por cada 100.000 en la población general versus 0.75 en los no deportistas. Es decir, el deportista de élite tiene una mayor probabilidad de sufrir muerte súbita. Pero imagínense 1.6 por cada 100.000
contra un poquito más, bueno, 0,75 por cada 100.000. Eso no, mejor dicho, no significa nada comparado a lo que podemos analizar de enfermedades metabólicas, de problemas cardiovasculares, de problemas inmunológicos, de problemas metabólicos, de problemas gastrointestinales, perdón, donde la incidencia de muerte sí es muchísimo mayor en los no deportistas comparados con los deportistas. ¿Cuál es el problema de esta muerte súbita? Parece que está dado por la miocardiopatía hipertrófica, es decir, se crece tanto el corazón que pueden aparecer problemas de isquemia, es decir, no se satisface la cantidad de oxígeno necesaria, o problemas de arritmias, que es decir, el músculo crece tanto que la corriente que va a través de él para que ordene que se contraiga puede entrar en desorden y producir la arritmia. Bueno, de una manera consciente, de una manera progresiva, siendo muy cautelosos con nuestra actividad física, la probabilidad que presentemos algo de esto es casi nula. Bueno, el problema de la muerte súbita en menores de 35 años, pues siempre se debe buscar una cardiopatía congénita, y ya en mayores de 35 años buscar cardiopatía isquémica. ¿Qué quiere decir eso? Que los que presentan antes de 35 años es porque realmente tienen alguna anomalía estructural, una cosa que no tiene nada que ver con el ejercicio y que produjo esa muerte súbita. Muchas veces son aneurismas a nivel intracraneano, muchas veces son arritmias por condiciones per se del sistema conductivo del corazón, ¿cierto? Según la información genética que se tenga. Y ya para mayores de 35 años son problemas de isquemia, es decir, de aporte de oxígeno. Concluyamos estos 2 minutos. El ejercicio disminuye los factores de riesgo cardiovascular, el ejercicio disminuye la mortalidad por cáncer. Hay un reto importante en todas las personas que estudian estos cambios fisiológicos de ejercicio, y es diferenciar la adaptación cardíaca normal de la patológica, es decir, hasta dónde puede llegar uno, cuál es el verdadero límite para no sobrepasarlo. Eso todavía no es muy claro. Lo que sí es claro es que debemos tener evaluaciones anuales, así no haya ningún síntoma. Y si se detecta alguna cardiopatía estructural no relacionada con el deporte, pues se debe intentar solucionar antes de lograr un rendimiento máximo o buscar ser deportista de élite. Y lo que hablamos ahorita, nuestra monitorización, como vamos a hablar en una charla posterior, debemos estar muy pendientes de nuestro monitor y la vigilancia médica. No es más, muchas gracias. Volvamos a nuestra presentación. Y en este momento, cualquier inquietud que exista, la vamos a resolver. Los invito a que activen sus camaritas y tenemos 5 minutos para desarrollar cualquier inquietud que tengan. No sé, o todo quedó muy claro y son alumnos muy buenos y no necesitan Yo preguntar. tengo una duda. Hola Erika, cuéntanos pues. Em, ese chequeo que tú dices, eso es en mi caso, pues que no soy del campo de la salud, ¿necesito una orden médica para hacérmelo? Yo nunca Eh, he necesitado nada de revisarme. Pues, ¿necesitas orden médica? No. Tú puedes solicitar un chequeo médico general, ¿cierto? A través de tu EPS. Dice, Y ujú. ¿cuál es el inconveniente, Erika? Que como la EPS, digamos que eso es una bolsa grande de dinero que busca mejorar las necesidades de salud de toda la población. Entonces, si tú no tienes ningún factor de riesgo, no tienes Ah, ningún signo o síntoma clínico que amerite un estudio mayor, no te lo van a ordenar por ahí. Termina uno pagando una prueba de esfuerzo de manera particular, que para serles franco, una prueba de esfuerzo ahí en la clínica de los colores, a mí me costó como 200.000 pesos, yo creo que debe estar en 250.000 pesos, un precio muy asequible, pero realmente es tan útil que todos deberíamos hacérnosla cuando ya estamos pensando en ir a una actividad que por lo menos supere las 2 horas. Ojo, si somos sanos. Pero si tenemos alguna comorbilidad como hipertensión o diabetes, hay que hacerla siempre, así estemos buscando metas de actividad física menores a 1 hora. Entonces, siempre se recomienda, Erika, eso.
y pues si tienes alguna prepagada, no hay ningún problema porque por ahí te lo puedes hacer. Como tienes una buena relación con la clínica Imbanaco, pues si tienes prepagada, yo creo que no tiene ningún inconveniente. Yo me la hice por mi prepagada y me hice el angiotac coronario. Cuando me hice la prueba de esfuerzo, sí la pagué porque pues yo no tenía ningún cambio en el electrocardiograma o algo que ameritara pues un estudio mayor, entonces sí la pagué de mi bolsillo. Y digamos, ¿cuál es la primera prueba que uno se puede hacer? Yo no soy deportista de alto rendimiento, cumplí 31, pero pues como nunca me lo he hecho, ¿cómo podría empezar? ¿Por cuál? El principio de esto, Erika, es, recuerda llenar la primera hoja de tu cuaderno, qué índice de masa corporal tienes, o sea, cuánto pesas, cuánto tallas, todas esas cosas, e ir a un chequeo médico general, que te tome la presión, que te ausculte pulmones, corazón, que te indague sobre qué tanta veces orinas en el día, qué tanta deposición hacer en el día, cómo está la alimentación, en fin, una evaluación general. Con base en eso, ese sería el primer paso. Con base en eso, ya ir a un segundo paso, es decir, ahí ya estás haciendo tu actividad física, ir anotando en tu cuaderno qué sensaciones vas teniendo de acuerdo a el aumento en esa actividad física. Es decir, no llegué a 30 minutos de trote continuo, no sentí nada, llegué a 40 minutos y me dolió una pierna o sentí un dolor en el tórax. Entonces ahí ya vas al médico y dices, mire, me dolió el tórax. Es probable que con un dolor de tórax influenciado por el ejercicio te tomen al menos un electro. Y ya lo que diga el electro definirá qué se sigue. Si se sigue de pronto una prueba un poquito más enfocada en la función cardíaca o una prueba más enfocada en el resto del cuerpo. Pero más o menos ese sería el orden. Lo importante, tu actividad física, perdón, tu chequeo físico o examen médico general. Si ya quieres hacer una prueba de más de 2 horas, la recomendación es que te hagas una prueba de esfuerzo y te toca pagar la particular. Como te dije, más o menos 250.000 ahí en la Clínica de los Colores con el doctor Johnny Alder, él me la hizo y realmente es muy bueno, tiene un equipo muy buenos. Otra parte donde la hacen de forma económica en la Escuela Nacional del Deporte, allí también la hacen. Muchísimas gracias. Con gusto, Erika. ¿Alguna otra inquietud o nos vamos a dormir? Muchas gracias, Doc. No, con mucho gusto. Entonces vámonos a dormir. Recuerden un poquito de oración, recuerden un poquito de respiración consciente, lo que hacemos tomando aire, pensando en tomar aire, retenerlo, pensando en retenerlo, botar el aire, pensar solamente en la entrada, en sostén y en la salida del aire. Por lo menos unos 5 o 10 minutos antes de dormirnos y eso nos ayuda mucho. A todos muchas gracias por su atención y que tengan una buena noche y nos vemos este jueves, Dios mediante. Que estén bien, chao. Muchísimas Hasta gracias. luego. Buenas noches. Muchas gracias.